Hola a todos, bienvenidos a este canal. Nuevamente les habla Clon, protectora principal del sistema. Un poquito Johan y Victoria cerca. Y queríamos hablar un poquito de lo que son las identidades retenedoras de trauma. Un poco de eso. Bienvenidos. Bueno, para iniciar un poco a hablar de las identidades, no está de más repetir lo que es el trauma. Hemos tocado eso en temas anteriores, pero por si alguien ha llegado nuevo al canal, pues queremos decirle o hablarle que el trauma no es solo un evento, en el TI del trauma es la consecución, es algo que se repite. Todas las personas, digamos, tienen un estado de normalidad. Cuando sucede un evento traumático, esas personas o los que sufren el evento traumático deberían tener la capacidad, lo natural sería que tuvieran la capacidad de asimilar lo que pasó, de integrarlo y de volver a otra vez a un estado de normalidad con la experiencia integrada. Bueno, en el caso del TI, el trauma no se logra integrar, sino que sigue a veces repitiéndose y no logra ser integrado. De ahí nace lo que es la disociación, en el sentido de que la persona no puede vivir en el estado del trauma, no puede vivir con el trauma. En este caso el niño, porque este trastorno inicia en la infancia. El niño no puede vivir con el trauma y lo que sucede es que empieza a disociar. Bueno, ¿qué sería la disociación? Podríamos colocarlo como un mecanismo de defensa, donde la persona que no puede ni escapar del trauma, ni enfrentar el trauma, lo que hace es, esto no me pasó a mí. La persona lo que hace es separar, dividir la información. La mente lo que hace es empezar a marcar una división donde la información traumática se va a un lado donde el host o el anfitrión, que es quien debe continuar con la vida, no tiene tanta información o a veces tiene nula información sobre lo que pasó, sobre el trauma. Pero alguien tiene que quedarse con esa información y ahí es donde nacen las identidades retenedoras de trauma. Por lo general suelen ser niños o identidades adultas que tienen problemas con el trauma, que tienen recuerdos del trauma y se le nota mucho en lo que son los flashbacks. Los flashbacks serían como recuerdos muy vividos donde la identidad vuelve en cierto modo al estado a un estado donde está viviendo el trauma. Algunas identidades retenedoras de trauma son conscientes del tiempo en el que viven, son conscientes en el estado en el que están y que están años lejos del trauma, pero pueden venir lo que son los flashbacks, los recuerdos de trauma, recuerdos donde la identidad revive los eventos del trauma. En nuestro caso tenemos a Gris, si bien ella es consciente de que ha pasado años desde cierto momento, ella puede haber momentos donde vuelve a reexperimentar. Notamos que ya no es que reexperimente el momento tal como lo vivió, sino que es algo sin tiempo, sin línea. Es una reexperimentación algo caótica. Hay identidades que se han quedado ancladas en ese tiempo, cuya edad está anclada a ese tiempo. Hay identidades retenedoras del trauma cuyas vivencias, cuyo estado actual está anclada a un tiempo. Por ejemplo, algunas identidades pueden estar ancladas a los 12 años, ya que en esa época fue donde se vivieron cosas difíciles y esas identidades se quedan en ese tiempo y cada vez que ellos salen o que están cerca o que hablan como si estuvieran en ese tiempo. Tenemos en nuestro caso, Caos, que estamos pasándola un poquito mal en el sentido porque trae un poco de recuerdos que sinceramente a veces no queremos tener, pero ella vive y habla de la casa como si estuviera en los 12 años. Es un ejemplo de cómo pueden vivir a veces las identidades retenedoras de trauma. Y esto no lo puede tener el host o las identidades que se hacen cargo del frente porque sería muy abrumador, entonces va a ellas. Pero ¿cómo uno pudiera ayudarlas a ellas? Porque estaría la gran pregunta. Alguien pudiera decir solo ignorarlas, pero el solo ignorarlas va a hacer que eso quede sin resolver y que eso vuelva con constancia y vuelva y nunca se vaya. Hemos estado hablando un poco con el sistema y con nuestra psicóloga y la mejor conclusión que se puede hacer es dejarlas expresar. Es difícil, hay que reconciliarse con esa parte. Y no solo las personas que tienen TID, sino que aplica para las personas que han tenido eventos difíciles, que a veces solemos enterrar
esos eventos, esas sensaciones, ese dolor, esa tristeza, solemos enterrarla, tratando de ignorarlas, pero nos hacemos más daño en ocasiones haciendo eso. Eso prolonga, en el caso del TID, la disociación, ya que tú conscientemente estás disociando, estás separando la información, lo que debería ser lo contrario. Deberíamos darle la oportunidad a esas identidades de expresarse. Y no es fácil, es difícil. Sanar esas cosas es difícil, sanar el dolor, los recuerdos a veces es muy difícil, pero es necesario. Eso sí, cada cual a su ritmo. No todas las identidades sanan de la misma forma. Los protectores somos muy diferentes a los persecutores y las retenedoras de trauma, por ende trabajaremos a un ritmo diferente. Pero el objetivo, pienso que de todo sistema y de toda persona, es estar bien, y no se puede estar bien si no se enfrenta a ese dolor. Es difícil, lo vivo en carne propia, pero no es un imposible. Tenemos que reconciliarnos con esa parte vulnerable, esa parte que duele, esos recuerdos, esas cosas que son incómodas de pensar y de sentir, y que sentimos que traen cosas que no nos agradan, pero nos haremos un daño mayor a nosotros mismos separando esa parte vulnerable, ese dolor, esas sensaciones incómodas. Y ahora que está muy de moda un positivismo que es muy tóxico y negativo, de decir de que emociones como el enojo y la tristeza son malas vibras, todos necesitamos de la tristeza, todos necesitamos del enojo, son formas de expresar cosas que tal vez no son agradables, sí, es verdad, pero que es necesario. Son necesarios que estén allí, es necesario que nuestro dolor esté allí, y entenderlo y comprenderlo y darle la oportunidad de sanar. Las identidades retenedoras de trauma, si algo necesitan, es eso, que alguien las escuche, ya que en su momento esa disociación hace que se sientan un poco ignoradas, porque pues el joven necesita salir adelante y vivir, y está bien, pero hay un momento donde tenemos que girarnos y enfrentar ese dolor, enfrentar esas identidades con dolores, enfrentar esa parte con el dolor. No podremos vivir una vida plena si no enfrentamos ese dolor. Nos ha pasado y hemos visto cómo, a medida de que le damos oportunidad a Gris de expresarse mediante la escritura, nos sentimos un poco más livianos. Es como si una carga se desprendiera, ya que su carga también pues, nos genera carga a los demás. No es imposible, no es imposible salir del dolor, no es imposible aliviar el dolor. Es un poco difícil, tal vez requiere trabajo, requiere esfuerzo, porque pues hay una parte que está muy dañada, muy dolida, y a veces queremos ocultar esa parte porque no nos gusta sentirnos vulnerables ante los demás, pero hay momentos donde debemos aceptar que si hay una parte de nosotros que es vulnerable, si hay uno de nosotros, cuando hablamos de identidades, hay uno de nosotros que es vulnerable, pero eso no nos hace débiles, simplemente nos hace personas que en algún momento vivimos malas experiencias, pero que cada vez estamos queriendo superarlo, y cada vez estamos más listos para salir adelante, incluso por encima del dolor, por encima del trauma, por encima de las cosas malas que nos hubiera podido pasar, ya que pues somos más que eso. No podemos permitir que nuestra vida se encapsule o se enmarque solo alrededor del trauma. Somos más que eso, y enfrentar y dejar que estas partes sensibles, estas partes vulnerables, hablen, es importante para empezar a superar todo lo que es el trauma. Pienso que es el primer paso. Entonces queríamos, como que no habíamos grabado la semana pasada porque precisamente teníamos problemas con esto de que identidades que empiezan a expresarse con información y dolor, y muchas cosas que no podíamos asimilar bien, y nos había causado problemas durante la semana, pero estamos aquí otra vez, y queremos dejar como esta reflexión acerca de esas identidades que tal vez no son tan agradables, pero que la sanación de todo el sistema pasa también por ellas, por su propia sanación. Así que compartan, como dice Johan, denle like, y que pasen el día que quieran tener o la noche que quieran tener. Buenas noches.